Desde hace ya más de 7 años, la humanidad está siendo invadida por todo tipo de amenazas, personas enajenadas e incluso invasores del espacio. Afortunadamente esas amenazas han sido erradicadas, porque el Capitán Tremañes estaba delante. En otras palabras, que al Capitán Tremañes le gusta por detrás. Hoy presentamos V de Virginia, segunda parte. Mira a tu alrededor, Virginia. Será mejor que te acostumbres a este sitio, porque pronto, muy pronto será tu nuevo hogar. Joder, es que sitio muy raro. Me pregunto dónde está esta. Pero no se puede saber qué sitio será este. ¿Un volcán? Aquella luz de color verde debe de ser esta ya. Pero qué susto me da esa estatua. Bueno, seguiré caminando a ver en qué termina todo esto. Virginia. Mirad, ha vuelto en sí. Claro, porque la llamé yo un par de veces, que si no... Virginia, ¿te encuentras bien? Jopelines, pues la verdad es que después del accidente me encuentro un poco mejor. Nos hemos enterado por el médico que has estado teniendo delirios con un tal Juan. ¿No será el mismo Juan que conozco yo? Pues sí, Mónica, me parece que es el mismo Juan. ¿Alguna de vosotras sabe quién convencería a Juan para meterse en todo eso relacionado con lo espiritista? A mí me parece que era su padre el que le había metido en todo eso de lo espiritista. Yo propongo que hablemos con su padre para convencerle que deje todo esto, ya que ha provocado un accidente en una amiga nuestra. Pues para hacer eso, Mónica, me parece que tendremos que usar una máquina del tiempo. El padre de Juan lleva muerto 5 años. Vaya. Entonces, ¿qué sugerís que hagamos? ¿Qué tal si montamos una sesión espiritista en mi casa? Podríamos contactar con el padre de Juan y preguntárselo. No, Ruth. Me niego rotundamente. No pienso participar en una sesión espiritista. A mí ese tipo de cosas me dan mucho yuyu. Mónica, tienes que entender que esto no lo hacemos por nosotras. Lo hacemos por Virginia. Escucha, Mónica, ninguna de nosotras nos gusta nada de esto. Ni siquiera nos interesa. A mí sí me interesa. Pero si no hacemos esto para ayudar a Virginia, vete tú a saber lo que le puede pasar. Entonces, ¿qué me dices? ¿Estás con nosotras o no? De acuerdo, Ruth. Me has convencido más que nada porque quiero que Virginia se salve de esta, no por otra cosa. Estupendo, entonces nos vemos en mi casa a las 5:30 de la tarde. Nos pondremos en contacto con el padre de Juan para ver si podemos llegar a algo. Sabrina está tardando. ¿Cuándo piensa venir? Pues mira, Mónica, no tengo ni idea de cuándo piensa venir Sabrina. Puede que tarde un poco ya que lo de Virginia le está afectando. Vamos corriendo hasta casa de Ruth a hacer espiritismo. La hostia me carece una señal, pues eso a mí me da igual. A mí me da igual. Coño, ahora que me acuerdo, en esta calle vive Marcos, el amigo de Juan. Voy a pasar a hacerle una visitilla. Hola, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Qué pasa, Marcos? ¿Te acuerdas de mí? Sí, claro que sé quién eres. No irás a pegarme, ¿verdad? Eso depende de lo fácil que me lo pongas. Necesito que me prestes un libro relacionado con el espiritismo. ¿Espiritismo? No sé de qué me hablas. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas ahora o necesitas otro meneo? Está bien. Te daré un libro que te sacará de todo tipo de dudas. Recuerda que me lo has de devolver antes de la 1 de la noche. Sí, lo que tú me digas. Se ve que Sabrina sigue teniendo tan mala leche como antaño. Un momento, ahora que pienso, ¿de qué me sirve tener este libro si Ruth entiende muchísimo? Toma, anda, al final te lo devuelvo antes de lo previsto. Anda, pero mira quién viene por aquí. Hola, queridísima prima. Hombre, hola, prima. ¿Qué haces? Pues nada, Loli, yo me disponía a ir hasta casa de una amiga que le pasó una cosa muy mala a otra amiga nuestra y vamos a ver si podemos hacer algo para ayudarla. No te voy a decir exactamente lo que pasó porque no merece la pena saberlo. Lo que sí te diré es que la cosa que le ha pasado no es cosa de risa y
Y bueno, que nos va a costar un poco de trabajo. Ah, vaya, es una faena, tía. Bueno, ¿y tú qué? ¿A dónde ibas? Que siempre te veo tan arreglada. Pues yo nada, yo me iba a hacer la ruta con unas amigas. Joder, siempre de fiesta, ya te vale, guapa. Bueno, ya me conoces. Bueno, Loli, tía, tengo que dejarte que tengo muchísima prisa, lo siento. Vale, anda, ya nos veremos. Y que se mejore tu amiga. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Hace más de media hora que tenía que haber llegado. Ahora sí, me encontré con mi primo por la calle. Pero bueno, Sabrina, ¿el timbre de casa no funciona acaso? Espera un momento que miro. Oye, pues sí funciona. Anda, Sabrina, siéntate en la mesa que estábamos esperando por ti. Hola, Mónica. Sabrina, enciende la vela. Vale, ya está. Mónica, detrás de tu asiento tienes un interruptor, es para encender y apagar la luz, dale. Bueno, ahora nos agarramos de las manos. Vale, os doy la mano, con tal de que me la devolváis luego. Sabrina, déjate de decir burradas, tómate esto un poco más en serio. Bueno, chicas, ya estamos listas, vamos a comenzar y en silencio, ¿de acuerdo? Bueno, si lo dices por mí, no te preocupes que no pienso decir ni media palabra. Seres del mal... Vamos, que me callo de verdad, ¿eh? Seres del mal... Lo que es el silencio absoluto, vaya. Seres del mal... Aunque bueno, cuando yo estudié música nos enseñaron que el silencio absoluto no existe, pero bueno. Sabrina, cállate de una puñetera vez. Venga, va, ahora me callo de verdad, en serio. Seres del más allá. Me pongo en contacto con todos vosotros para acceder al aposento de lo intangible. Pero bueno, Ruth, ¿tú qué eres, mongola? Tienes que ponerte en contacto con los muertos para ir al baño, joder. Bueno, a ver si podemos hacerlo ahora sin que Sabrina no nos interrumpa. Vale, está bien, no te preocupes, tranqui. Seres del más allá, ¿podéis escuchar mi voz? Sí, yo puedo escucharte. Bueno, no sé a quién dirigirme. Hace cosa de una semana, más o menos, ha pasado algo horrible. Y me gustaría ponerme en contacto con alguien, necesitamos ayuda. Vaya, pues puede que la cosa sea muy delicada. Me imagino que de momento querréis que esto se mantenga en privado, ¿verdad? Pues sería una buena idea, porque no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, Ruth, ¿te importaría inspeccionar mis partes privadas? Venga, Ruth, empieza con la sesión. Ahora sí que te prometo que no voy a decir nada, de verdad. Seres del más allá, ¿podéis escuchar mi voz? Hola, ¿con quién queréis hablar? Ruth, que pongan esa voz es normal, tía. Sí, Sabrina, pero tú no te preocupes. Mientras estés aquí con nosotras no te va a pasar nada. Oiga, por favor, queremos ponernos en contacto con el padre de Juan. Necesitamos hacerle unas preguntas. Vaya, pues estás hablando precisamente con la persona que buscas. ¿Qué es lo que quieres preguntarme? Bueno, mire, una amiga nuestra está ingresada en el hospital porque su hijo intentó acabar con ella. Y me gustaría saber cómo podríamos salvar el cerebro de su hijo. Más que nada porque tenemos la corazonada de que esto lo hizo su hijo en un estado de enajenación. Sí, chicas. La verdad es que la mente de mi hijo ha sido corrompida durante mucho tiempo por una criatura del infierno. ¿Y usted por casualidad podría vencer a esa criatura del infierno? Lo siento, chicas, pero si yo derroto a esa criatura del infierno no salvaría la mente de mi hijo. La criatura tiene que ser derrotada por alguien que establezca un vínculo con la víctima. Y ahí es donde entramos nosotras. ¿Pero qué estás diciendo, Sabrina? Ruth, nosotras establecemos un vínculo con Virginia, ¿lo sabías? Sabrina, no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Puede ser demasiado peligroso. Además, creo que ya tenemos bastantes problemas en la vida contando lo de Virginia. ¿Quién nos garantiza que salgamos airosas de esto? Se supone que somos héroes, tía. Ruth, tenemos a una amiga nuestra que está en el hospital por culpa de un tío que está más colgado que mis tetas en el sujetador. Así que haz el favor de dejar de autocompadecerte tanto y poner los ovarios encima de la mesa, ¿quieres? No sé, Sabrina, no me atrevo. Se acabó a tomar por culo. Padre de Juan, por favor, teletranspórtenos a las 3 a un punto más cercano a la bestia. Espera, Sabrina. Sabrina, ya estamos en el infierno. ¿Estás satisfecha? Bueno, anda, tranquilízate, tía. Mira, seguro que detrás de ese portal encontraremos al bicho ese. Vale, ¿qué vamos a enfrentarnos a él tal cual? No, si quieres nos pintamos los labios, no te joder. Sabrina, mira, detrás tuya tienes armas y munición. Ya ves, si tú qué sabes. Venga, cojamos lo necesario y enfrentarnos a ese pedazo de cabrón. Bueno, chicas, venga, ya estamos equipadas. Ya tengo la pistola de plasma. Le doy el bazooka a Mónica porque parece la más frágil. Y tú, Ruth, tienes la escopeta, así que venga, vamos al lío. No parece tan peligroso, voy a intentarlo. Ah, muy bien, Ruth, para hacerte la valiente, mira lo que te ha pasado.
voy a intentarlo yo, a ver si me salgo de abajo ahora. ¡Ah, mierda! Mónica, tienes que hacerlo tú. Eres nuestra única esperanza, no falles. Estupendo. Ahora todo depende de mí. Vamos, mientras descienda un poco de esto. Pero... ¿esto habrá sido un sueño? Sí, ¿quién es? Oye, ¿a que no sabes quién vino a verme hoy? ¿Quién fue a verte? Fue Sabrina la que me vino a ver. Y no fue muy agradable su visita, que digamos. ¿En serio? ¿Qué fue lo que pasó? ¡Nada! Me estuvo dando golpes en la cabeza por no querer contarle una cosa en relación con lo de tu pasión con lo de espiritista. Me pidió un libro que al final me lo terminó estampando en la cara sin tan siquiera haberlo empezado a leer. Eso seguro que fue por lo de Mónica. No, perdona. Para tu información, esto no tiene nada que ver con lo de Mónica, sino con lo que le has hecho a Virginia. Te recuerdo que has estado conmigo en esto en todo el tiempo. Eso te convierte en cómplice. Me es completamente indiferente, pero el que está detrás de lo que le ha ocurrido a Virginia eres tú, ya que has sido tú el que tuvo la idea desde el principio. Y ahora te llamo para que tengas en cuenta que se te está yendo de las manos y para que tengas la conciencia lo suficientemente limpia. Lo que deberías hacer es ir al hospital y disculparte con Virginia. Si se enteran de que voy a visitar al hospital, son capaces de echarme afuera a patadas. Da lo mismo, pero al menos te habrás disculpado. Está bien, ahora mismo voy allá. Virginia, ¿Será posible? ¿Qué estás haciendo tú aquí? solo he venido a verte para decirte que admito que todo esto se me ha ido de las manos, por lo que te pido disculpas. Después de todo lo que ha pasado me parece vergonzoso que vengas a verme. Escucha, Juan, ahora mismo no estoy para aguantar tus tonterías. Así que haz el favor de desaparecer ahora mismo de mi vista. Buenas noticias, chicas. Vuestra amiga será dada de alta en unos días. Ah, estupendo, entonces las cosas han ido genial, ¿no? Hubo un momento en el que las cosas estaban yendo un poco mal, de manera que le tuvimos que poner oxígeno. Joder, yo quería que siguiera llamándose Virginia.